Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Al decir sus palabras, con fe, se derriban murallas y no es con espadas, es con fe, se levantan las manos y se grita bien alto. No se ve, seguro de que tú lo vas a hacer. Con fe, lo imposible puede acontecer. La vida es más simple si es con fe, con fe, con fe. Mañana veo lo que hoy soñé. Se derriban gigantes y los mares se abren. Con fe, se mueven montañas al decir sus palabras. Con fe, se derriban murallas y no es con espadas, es con fe, se levantan las manos y se grita bien alto, sálvame. Con fe, se declara lo que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer. Con fe, lo imposible puede acontecer. La
vida es más simple si es con fe, con fe, con fe. Mañana veo lo que hoy soñé. Hola a todos mis hermanos, para mí es un gusto tenerlo en mi hogar de alguna forma. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de hablar de su palabra. Agradezco a Dios porque ha sido bueno con mi vida, con mi familia, con cada uno de los seres queridos. Y en este momento quisiera hablarles acerca de una historia de la vida de Jesús, uno de los tantos milagros que hace, ¿cierto?, nuestro Señor. Donde desafía de alguna forma las leyes de la física, donde nos muestra lo poderoso, lo grande, y nos muestra que Él es un Dios de las cosas imposibles. Amén. Yo quisiera hablarles de cuando Jesús camina sobre el mar. Y esta palabra está en Mateo capítulo 14, versículo 22. Le voy a dar lectura. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Gracias a Dios por esta palabra que hemos leído, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Te pido que tomes dominio de todo mi ser, Señor. Toma dominio de mis labios, Señor. Ayúdame a hablar lo que tú quieres que hable, Señor. Me pongo a tu disposición, Señor. Quiero ser de bendición, Señor, en este tiempo, y me gustaría que tú estuvieras conmigo, Señor, en este momento. Que esta palabra sea de bendición para cada una de las personas que está oyendo, Señor. Te pido una bendición, Señor, para este momento, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús anda sobre el mar, tiene por título en mi Biblia, ¿ya? Y esta historia está plasmada en la Biblia en 3 partes. En el libro de Mateo, en Marcos y en Juan. La diferencia con los otros 2 libros es que solo en el libro de Mateo se habla de este suceso donde también tiene protagonismo Pedro. Además, esta historia se parece bastante a la historia de la que nos hablaba nuestro pastor el día domingo y nos predicaba acerca de cuando Jesús calma la tempestad. En ambas situaciones, cuando Jesús calma la tempestad y cuando anda sobre el mar, habían estado durante el día predicándole a una multitud. En este caso, lo que acontece antes es cuando Jesús alimenta a los 5.000. En ambas situaciones van en una barca, están en el mar. Hay una tempestad, hay una tormenta, así como está lloviendo hoy día, ¿cierto? En ambas situaciones los discípulos están asustados. En ambas situaciones Jesús de alguna forma está ausente de ellos. En la primera,
Jesús estaba dormido en la barca. Y en esto que yo le estoy hablando, Jesús estaba orando. Y me imagino yo que ese momento de intimidad que tuvo Jesús en el monte orando a su Padre tiene que haber sido muy importante. Porque menciona la Biblia que antes de haber predicado a esa multitud de 5.000 personas, en el versículo 13, Jesús se aparta de allí para orar a Dios. Pero no puede porque la multitud le oye y lo sigue. Y ahí Jesús se encuentra con la multitud, ¿cierto? Y dice la Biblia que tiene compasión de ellos y comienza a hacer milagros, ¿cierto? Sanar enfermos e incluso alimentarlos a todos, con lo poco que tenían. Entonces Jesús está orando en el monte y de repente se da cuenta que era tarde. Y dice que ve a los discípulos que están en medio del mar. Dice la Biblia que era la cuarta vigilia de la noche. Me imagino yo que eso eran como las 3, 4 de la mañana. Y Jesús va a ellos andando sobre el mar. Entonces los discípulos lo ven y yo creo que cualquiera que estuviera en una barca, ¿cierto? A mitad de la noche, que el viento y el mar azotan esta barca, cuando ve a un ser, ¿cierto? A una persona caminando sobre el mar, se asusta. Y los discípulos se asustan y dicen, un fantasma. Y lo comparan con un fantasma, dice aquí. Pero Jesús dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aparece en escena un personaje, uno de los discípulos que es bien conocido por su carácter, ¿cierto? Tiene un carácter muy impetuoso, un carácter muy impulsivo, que le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y en este momento nos preguntamos, ¿qué hace que Pedro pueda pensar de esa forma? ¿Qué hace que Pedro pueda hacerse la pregunta de, ¿podré yo también caminar sobre las aguas? Así como lo está haciendo mi maestro. Y le voy a contar, porque estuve leyendo y escuchando a un predicador que me gusta mucho. Perdón. Que la educación judía en ese entonces constaba de niveles, de diferentes niveles, donde ellos estudiaban la Torá, que nosotros la conocemos como el Antiguo Testamento. Y los niños empezaban desde muy pequeños a estudiar los primeros 5 libros de la Biblia, que son conocidos como el Pentateuco. Y ellos se lo estudiaban al revés y al derecho, de memoria. Imagínense estudiarse un libro de memoria. A nosotros que nos cuesta muchas veces memorizarnos un capítulo de memoria, ¿cierto? Y a medida que van ascendiendo niveles, ellos van memorizando más y más hasta que de alguna forma casi llegan, si es que no, a memorizarse el Antiguo Testamento por completo. Y llega un momento en el que estos jóvenes tienen que escoger a un maestro. Y están dispuestos a elegir a un maestro y seguirlo por muchos años tal vez, dejando su familia, dejando su casa, ¿cierto? Su hogar, las comodidades, y siguen a un maestro en un viaje incierto al cual no conocen. Y resulta que este maestro, para ver si es que el posible discípulo es digno o no, le hace una serie de preguntas, y me imagino yo que le preguntaba por versículos determinados de la Torá, ¿cierto? Le hacían preguntas hipotéticas de cohorte moral, como las que le hacían a Jesús cuando trataban de pillarle de alguna forma. Y habían dos opciones, pues. Que el rabino se sintiera insatisfecho por lo que este discípulo le respondía, o que lo considerara un discípulo. Y cuando se sentía insatisfecho le decía que lamentablemente no estaba a la altura de ser su discípulo. Porque muchas veces hemos visto a estos rabinos, ¿cierto? Como personas de la élite social, podríamos decir, que estaban como en un nivel
más o menos alto de la época. Pero cuando estos rabinos notaban algo diferente en los muchachos, algo que los hacía sobresalir, le decían unas palabras que son muy conocidas para nosotros, que determinaban la vida de ese muchacho desde ese momento en adelante, porque al decir estas palabras, ese muchacho dejaba todo lo que tenía y se disponía meramente a seguir a ese maestro. Los rabinos le decían, sígueme. Y al momento de escuchar estas palabras, ese muchacho tenía que dejar todo atrás. Dejaba su familia, dejaba su hogar y se disponía a un viaje con su rabino, ¿cierto? Con el único fin de aprender más de él, con el único fin de parecerse más a él. Pero de pronto en la historia de la Biblia aparece un rabino extraño, un rabino diferente, que muchos sabemos de quién estamos hablando. Estoy hablándoles de Jesús. Y este rabino se acerca él a sus discípulos y los elige, a diferencia de los rabinos de la época, que esperaban que los discípulos lo escogieran. Este rabino se acerca a las personas y les dice, ven, sígueme. Y vemos en la historia, en la Biblia, o incluso en las películas, en las series, como estos discípulos dejan todo lo que tienen, ¿cierto? Dejan a sus familias, dejan a sus hogares, mucho, y se disponen a seguir a Jesús con el único fin de aprender, con el único fin de parecerse más a ellos. Y yo creo que si nosotros estamos escuchando en este momento esta palabra, es porque en algún momento Jesús nos habló a nuestras vidas y nos dijo por medio de la palabra, sígueme. O en otras palabras nos dijo, creo que puedes llegar a ser como yo. Y es por eso que cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas, le pasa esta pregunta extraña por la mente y dice, bueno, si mi maestro, que en algún momento me dijo, sígueme, puedes llegar a ser como yo, está caminando sobre las aguas, ¿por qué yo no puedo? Si mi maestro está sobre las aguas, sobre esta tormenta, a pesar del viento, ¿cierto? Caminando ahí, ¿por qué yo no puedo? Y vemos a un Pedro impetuoso que, aparte de ser impetuoso, es inestable, ¿cierto? Que se parece bastante a la parábola de la semilla cuando es sembrada en suelo pedregoso, que rápidamente florece, que rápidamente crece, pero que de la misma forma muere rápidamente. Porque Pedro salta de la barca sin mirar alrededor, simplemente poniendo la vista en Jesús, que es lo que tenemos que hacer. Y camina, pero rápidamente vacila porque mira alrededor. Mira la tormenta, mira el viento. Y en este momento, Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya a ti sobre las aguas, le dice. ¿Y cuántos creemos de los que estamos aquí que incluso Jesús todavía no terminaba de decir la palabra, por más corta que sea, ven, pero Pedro ya estaba saliendo de la barca, ¿cierto? Por su carácter impulsivo. Y dio un paso y dio otro paso, ¿cierto? Colocando su mirada en Jesús, pero de repente tambalea por el viento y comienza a hundirse. Y ruega y dice, Señor, sálvame. Y la Biblia dice que al instante, al momento, dice, Jesús, extendiendo la mano, toma de él. Y muchas veces leemos esto como si Jesús de alguna forma criticara a Pedro o de alguna forma lo reprendiera diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero a lo mejor estamos obviando un poco cómo era el carácter de Jesús, que era un carácter apacible, que era un carácter tierno, ¿cierto? Yo imagino a un Jesús que lo toma y riéndose incluso le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Jesús estaba emocionado, tanto como estaba Pedro,
Porque a pesar de que nosotros muchas veces criticamos el actuar de Pedro por haber dudado, él es el único que activa su fe y sale de esa barca que estaba llena de discípulos porque no estaba vacía. Entonces Jesús, yo me imagino que al ver a Pedro siendo el único que sale de esa barca y activando su fe, camina sobre las aguas, a pesar de que haya dado quizás un par de pasos sobre las aguas, pero él es el único que sale de esa barca. Entonces Jesús estaba emocionado. Y a pesar de que muchas veces critiquemos a Pedro, de alguna forma nos estamos criticando a nosotros mismos, porque asimismo nos vemos nosotros tambaleando en una barca entre Jesús y la tormenta, entre nuestra fe y nuestras dudas o nuestros miedos. Porque si hay algo que es más contagioso en este tiempo que este virus que hay, es el miedo. Y nosotros somos portadores de buenas nuevas. Por lo tanto, el miedo no debería abundar en nuestra boca. ¿Por qué dudaste?, le dice Jesús. Porque estaba emocionado al ver cómo Pedro había salido de esa barca y había caminado sobre las aguas como él lo estaba haciendo. Y muchas veces nosotros dudamos de la misma forma que dudó Pedro. ¿Pero de qué dudó Pedro? Pedro no dudó de Jesús. Eso es obvio, porque Jesús estaba caminando sobre las aguas y todos lo vieron. Incluso eso está escrito en 3 evangelios. Jesús caminando sobre las aguas. Pedro duda de sí mismo. Pedro se tiene que haber preguntado, ¿realmente soy capaz de ser como mi maestro? Pedro tiene que haber dicho, Señor, ¿seré capaz de pasar esta prueba que tú me pusiste? Esta tormenta. Señor, estoy sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? Dudo de mi capacidad. Siento que no lo voy a lograr. Señor, estoy enfermo. Tengo un familiar enfermo, no sé qué hacer. No puedo con esto. Y muchas veces dudamos nosotros de la misma forma en que dudó Pedro. Dudamos de nuestra capacidad. Dudamos de nosotros mismos. Pero estamos obviando o estamos pasando por alto, que la mayoría de los discípulos y los hombres de la Biblia eran personas que no estaban capacitadas. Podemos ver incluso aquí un Pedro que era pescador, era un hombre de oficio. Un Pedro que tenía un carácter impulsivo, un Pedro que era inestable, que hablaba antes de pensar las cosas. Y nosotros muchas veces actuamos de la misma forma y dudamos de ser capaces de lograr a lo que Dios nos ha mandado. Tal vez nos da miedo, tal vez tenemos miedo de hablar con nuestro compañero de estudio acerca de Jesús. Tal vez nos da miedo hablar en nuestro trabajo de Jesús. Tal vez dudamos de ser capaces de tomar de lo que tenemos, independiente de lo que sea. A lo mejor tenemos bienes materiales y gloria a Dios sea así. O a lo mejor incluso una simple palabra y dársela a quien la necesita, a nuestro vecino, a las personas con las que convivimos en el día a día. Muchas veces no nos sentimos capaces de hacer eso, pero en este momento Dios le dice, porque no sois vosotros los que me escogiste a mí, sino que yo escogí a vosotros. ¿Y usted cree que Dios eligió a lo mejor? Y no estoy despreciándolo, hermano, pero Dios dice que en 1 Corintios 1:27 dice, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Usted cree que no es capaz? Yo muchas veces he creído que no soy capaz de hacer lo que Dios me ha mandado. Pero Dios en este momento, yo le digo esta palabra primeramente para mí, nos está diciendo, ven, sígueme. Porque yo te escogí a ti. Tú no me escogiste a mí, nos dice el Señor. Y sea cual sea la tormenta por la que estemos pasando, mire lo interesante de esta historia. Es que luego de Jesús haber tomado a Pedro, ¿cierto? Y haberle dicho, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo más probable es que lo haya abrazado, ¿cierto? Porque Jesús estaba emocionado y suben a la barca, dice la Biblia en el versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Se calmó aquello que había hecho dudar a Pedro, que era el viento. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Si usted está sin trabajo, si usted tiene problemas económicos, si está con deudas, si está pasando por una enfermedad, sea cual sea su situación, yo en este momento le digo, hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Y así como lo escuchábamos el día domingo en esta hermosa alabanza, que se compartió, Jesús es la única esperanza. Nuestra esperanza tiene que estar en Jesús. Nuestra mira puesta en Jesús. Y vamos a poder caminar sobre estas tormentas que pasamos día a día, estas situaciones complicadas, de forma tranquila, como lo hizo Jesús. Amén. Y miren lo interesante, es que muchas veces pasamos por situaciones críticas, muchas veces pasamos por tormentas con el único fin de conocer más a Dios y de conocer quién está con nosotros. De conocer a aquel que en algún momento nos dijo, ven, sígueme. Porque mire, si usted revisa en los pasajes anteriores, cuando Jesús calma la tempestad, luego de que Jesús calma la tempestad, los discípulos dicen, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen, dice. Los discípulos todavía no conocían quién era aquel que estaba caminando junto a ellos. Los discípulos no conocían a aquel a quien habían seguido todavía. Pero tuvo que pasar otra tempestad. Y quién sabe más cuántas tempestades habrán pasado los discípulos para llegar y decir esto que aparece en el último versículo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Si usted está pasando por una tormenta y se pregunta en este momento, Señor, pero si ya he pasado por tantas pruebas, ¿por qué me toca de nuevo pasar por esta prueba? ¿Por qué de nuevo me está pasando esto? Yo en este momento le digo que Dios lo único que está haciendo es tratar de mostrarle quién es Él. Para que usted pueda decir junto con los discípulos, verdaderamente, este que está a mi lado acompañándome, este que me ha salvado de tantas situaciones, es hijo de Dios. Verdaderamente este que está aquí, ¿cierto? Y que podemos sentir en este momento en nuestros corazones, es Dios. Y tiene el control de toda situación que usted esté pasando en este momento. Me gustaría orar en esta tarde. Amén. Gracias a Dios te doy por esta palabra. Gracias a Dios te doy porque tú eres bueno, porque nos muestra a través de tu palabra que eres fiel, que al final de todo tú tienes el control de todas las cosas. Sea cual sea nuestra prueba, sea cual sea nuestra tormenta que estemos pasando, tú eres Dios fiel y tierno, y que eres capaz de caminar sobre estas tormentas, Señor. Gracias por mostrarnos que tú nos escogiste, no porque estamos capacitados, Señor, sino porque tú nos vas a capacitar durante este proceso, Señor, para llegar a ser como tú, porque en algún momento nos dijiste,
ven, sígueme. O en otras palabras tú nos dijiste, creo que puedes llegar a ser como yo. Y si hay en este momento algún hermano que está pasando por una situación complicada, que está pasando por una tormenta en su vida, en este momento yo declaro, Señor, que tú tienes el control sobre esas tormentas, sobre ese viento que nos hace dudar muchas veces y que nos hace tambalear en nuestra barca. Gracias por mostrarnos que solo cuando tú te subas a nuestra barca, esa tormenta va a cesar. Gracias Dios te doy por esta oportunidad, gracias Dios te doy porque me has ayudado, Señor, a cumplir esta misión que se me ha propuesto, Señor. Me siento honrado, Señor, y me siento agradecido por esta oportunidad, Dios. Te pido, Señor, que tú bendiga a cada uno de mis hermanos que está presente en este servicio. Te pido que tú bendigas cada una de las familias representadas, Señor. Que no falte nada en la casa de tus hijos, Señor. Y declaro, Señor, que ninguna tormenta, ni aún este virus, Señor, que hoy día está tan de moda, va a tocar nuestras vidas o va a tocar las vidas de nuestros seres queridos, Señor. Porque tú tienes el control de todas las cosas. Te pido que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que escuchan en esta tarde, Señor. Te pido esa bendición que viene de lo alto, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Esta ha sido la palabra de hoy. Espero que haya sido de bendición. Espero que le haya gustado. Espero que se haya entendido. Me siento honrado, me siento dichoso, me siento muy agradecido de tener esta oportunidad de hablarle de la palabra del Señor. Y con mucha humildad lo hago. Amén. Así que espero que sea de bendición. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde en lo que queda de semana y recordar que nuestra esperanza está en Jesús simplemente. Él tiene el control de todo. Amén. Bendiciones. Las cadenas se rompen.
Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien.